Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre la formación de los reinos germánicos en la Europa occidental, así como el fin del Imperio Romano. La Edad Media es una etapa que inicia con el fin del Imperio Romano de Occidente, que se aprecia desde el siglo III. El fin del Imperio Romano es una etapa de ruralización en todos los sentidos, económicos, sociales, políticos. Es la principal característica de los primeros siglos de la Edad Media, además de la fragmentación del espacio, desaparición del Imperio Romano y consolidación de los germanos. También cabe destacar desde el punto de vista religioso la expansión del cristianismo, hasta unificarse el concepto de Europa con cristiandad, que se consolida en el Edicto de Tesalónica en el 380 con el emperador Teodosio, siendo la religión oficial el cristianismo. Existen algunas epidemias de pestes. Los bárbaros o germanos invaden el Imperio Romano. Ellos no son los causantes de la crisis romana, pero contribuyeron a su caída. El Imperio Germano era más poderoso en Occidente. El término de bárbaro es de herencia griega. Sería un desprecio hacia los que no pertenecen a su propia cultura. El lugar de origen de los germanos es el sur de la península escandinava y comienzan su expansión en torno al siglo I a.C. Augusto comienza una frontera o limes en el Danubio y en el Rin contra los germanos. Los germanos eran pueblos indoeuropeos vinculados entre sí, pero con una gran diversidad étnica, de uniones y alianzas temporales entre pueblos. Sus causas de expansión no se conocen exactamente. Un factor podría ser un cambio climático, un enfriamiento en su zona, por lo que buscarían zonas más cálidas. También se habla de una sobrepoblación, por lo que necesitarían buscar una salida para mantener a tantas personas. También para expandirse y conseguir recursos, no tanto por la conquista, sino para saqueos. Se apunta a que podrían tener un carácter seminómada, y además la presión de los hunos podría ser un determinante factor del movimiento al sur de los pueblos germanos. Los reinos germánicos en la Europa central. Hubo una crisis interna en el reino romano que les llevó a implantar una fortísima condición fiscal. El cambio de la población hacia el reino germánico no les pareció tanto problema, aunque no se fijaron en lo distintas que eran ambas culturas. Se fijan en cambio en la posible mejora económica de la población romana hacia el Estado germánico. Muchos germanos actuaron como mercenarios del ejército romano y conocían sus tácticas, pudiendo prever y adelantarse a sus movimientos. Existían además muchos asentamientos en las fronteras. Desde el siglo IV, los germanos tienen una organización social jerarquizada como la romana, lo que a la larga permitió la fusión de ambas sociedades. Una gran masa de población guerrera y campesina, un grupo más reducido de esclavos y una clase gobernante. Son agrupaciones que transfieren al mundo medieval una primera base de organización social, jurídica, militar, conocida como la familia Cipe o familia amplia, similar a la familia patriarcal romana. Un segundo elemento es una agrupación de familias que pueden mantenerse unidas por alianzas y separarse después. Finalmente está el pueblo, unido según intereses momentáneos. Los germanos conocen la agricultura semisedentaria, poseen tierras y pueden cambiar de tierra con frecuencia en cuanto este campo no sea fértil. Conocen la ganadería, la metalurgia, llevándole ventaja a los romanos. Sin embargo, no tienen comercio a pesar de que existan ciertos trueques. Con respecto a la organización política, se puede decir que es muy rudimentaria. Se decide en reuniones de guerreros y un grupo de notables, algo parecido a un senado, con un dux o duque, que es la persona que tiene contacto con el Imperio Romano. Un caudillo militar que se convertirá en un verdadero rey, pero elegido por el resto de militares germanos. Desde el siglo III después de Cristo, unido a la crisis del Imperio Romano, son frecuentes las fusiones entre germanos y romanos, entradas en ambos territorios de manera más pacífica por los romanos y más de saqueador por parte de los germanos. Se habla de una romanización de los germanos y una barbarización del Imperio Romano de una manera étnica. Es más la influencia cultural de los germanos sobre los romanos. A mediados del siglo III, el emperador Decio promulgó un edicto que suponía la incompatibilidad entre la Iglesia y el Estado.
medidas posteriores desembocaron en los edictos de persecución generalizada promulgados bajo la Tetrarquía. Fue una terrible prueba para la Iglesia, que en esos momentos se había convertido en una fuerza de primer orden. La disolución de la Tetrarquía se realizó con el llamado Edicto de Milán en el año 313, por lo que el emperador Constantino y Licinio promulgaron una total libertad de culto para sus súbditos. La conversión de Constantino constituyó un factor básico para la definitiva expansión del cristianismo. En el año 380, con el Edicto de Tesalónica, el emperador Teodosio dio la declaración del cristianismo en su versión ortodoxa como única fe del imperio. El paganismo y la herejía quedaban oficialmente proscritos. Durante los primeros siglos de la era cristiana, las diversas herejías no llegaron a crear iglesias paralelas a la oficial. Este peligro surgió con la crisis arriana del siglo IV. Arrio fue un presbítero de Alejandría que hacia el año 318 se plantea el tema de las relaciones padre-hijo. Desvaloriza la figura del logos encarnado, marcando la superioridad ontológica del Padre, donde Cristo quedaba convertido en una especie de intermediario superior a los hombres, pero inferior al Padre. La expansión de la doctrina arriana provocó un rápido desgarrón en la cristiandad del Oriente Mediterráneo. Por iniciativa de Constantino y de su consejero Osio, se reunió un magno concilio en Nicea en el 325. Arrio fue desterrado y se condenó al arrianismo en sus distintas manifestaciones en el 381 en el Gran Concilio de Constantinopla. Muchos pueblos hermanos se convirtieron al cristianismo, pero utilizando una desviación doctrinal, en su caso el arrianismo. Para Arrio, Cristo no es un verdadero Dios, sino que sería una criatura no eterna. Ha sido creada por Dios, y su inteligencia no es ilimitada como la de Dios. Este pensamiento influye más en los hermanos con el obispo Ulfilas, que predica el arrianismo entre los godos. Él tradujo el cristianismo a la lengua gótica, creando además el origen del alfabeto germánico. La mayoría de los pueblos hermanos son cristianos arrianos. Triunfa porque se cree la forma germánica del cristianismo. Les permite diferenciarse de los romanos, que eran católicos, lo cual afianza la diferencia entre los pueblos y se logra evitar perder su identidad. Los primeros reinos germánicos. A finales del siglo IV, las intrusiones germánicas se debieron básicamente al empuje de los hunos desde la estepa de Asia. Hubo tres grandes oleadas. La primera fue masiva, cuyo resultado fue la creación de reinos germánicos poco duraderos. Entre ellos están los godos, visigodos y ostrogodos, los suevos, los alanos. La segunda oleada es más lenta y más numerosa, dando lugar a reinos más permanentes desde mediados del siglo V hasta el siglo VI, como son los francos, los jutos, los sajones, los anglos. Y la tercera oleada se dio a finales del siglo VI y principio del VII con los lombardos. El inicio de la gran migración de los germanos se establece en el año 375. Los visigodos estaban asentados en el Danubio y atraviesan esta frontera por la península balcánica. Con el emperador Valente se establece un acuerdo, pero la presión del pueblo romano les lleva a enfrentarse finalmente con ellos y su ejército en la batalla de Adrianópolis en el año 378. Después, el emperador Teodosio firma un pacto de federación. Sería una federación del Imperio Romano, un pacto de paz, foedus. Esto lo utilizan para separar a los germanos en grupos y evitar ataques. Los visigodos se acercan al Imperio Romano y se convierten al cristianismo. Al no conocer el latín, piden tener predicaciones en su propia lengua. A la muerte del emperador Teodosio, los visigodos creen que el pacto es algo personal con el fallecido y no con el imperio. Se inicia otra etapa de devastaciones en la península balcánica. En el 406, los pueblos germanos atraviesan el Rin y saquean la Galia. En el 409, suevos, vándalos y alanos penetran en la península ibérica para seguir con los saqueos sistemáticos, aunque estos desaparecerán rápidamente como pueblo. El año 410 es cuando los visigodos saquean la ciudad de Roma al mando del rey Ataulfo.
Roma ya no era el centro del Imperio Romano. El emperador residía en Rávena, pero era el símbolo del esplendor del imperio. Los visigodos, después de saquear Italia, firmarán un acuerdo para convertirse en foedus del imperio. Reciben el permiso de asentarse en el sur de la Galia y combatirán contra los suevos a favor de los romanos. El rey de los visigodos había secuestrado a la hermana del emperador romano, Gala Placidia, y se casa con ella en las Galias. Este matrimonio refleja una política habitual, la consolidación del poder personal por alianza matrimonial de dos ramas de distinto linaje. Hacia el 451-452, los romanos y algunos germanos se unirán militarmente en contra de los pueblos nómadas que seguían a Atila y los hunos. Consiguen una importante victoria en la batalla de los Campos Catalaúnicos, cerca de París. Al año siguiente, Atila dirige su ataque a Roma, pero su incursión es detenida por León I, el Papa. Atila fallece en el 453 por vejez y el Imperio Huno prácticamente desaparece. Los que quedaron volvieron a las estepas. En el año 476 se produce el acontecimiento que marca el fin del Imperio Romano. El pueblo de los érulos se dirige a Italia para pedir el permiso de asentamiento. Se les niega y esto provoca la venganza del pueblo érulo con la caída del emperador Rómulo Augusto, Tulo. Los primeros germanos habían ido creando pequeños reinos que se independizaron en ese momento, dejando de ser una federación de los romanos. La Iglesia cristiana suple la unidad romana caída por una unidad espiritual con una organización de tipo romano. Diversas alianzas entre romanos y germanos permitieron que los segundos se convirtiesen en propietarios. Esta práctica se conoce como ley de hospitalidad, implantado por los hijos del emperador Teodosio para facilitar el asentamiento de los germanos. La hospitalidad es la práctica romana que tenía como objetivo dar acogimiento a los ejércitos germanos desplazados. Se les obligaba a los romanos a alejar a huésped germano en un tercio de su propiedad, aunque no se debía cubrir el alimento del huésped. Con la llegada masiva de germanos, se llegó a incluir el territorio cultivado en la repartición del espacio de la casa para los huéspedes. En cifras, el número de entrada de germanos no se conoce exactamente. Se pueden calcular como orientación entre la proporción de grupos humanos. Un indicativo sería la de germanos entre 2 millones de personas y los romanos serían unos 50 millones de personas. La debilidad del Imperio Romano fueron las diversas confederaciones. Eran conscientes de ello y por mucho tiempo intentaron afianzar su identidad. Para mantener una identidad étnica es necesaria la separación cultural. Por ley, los germanos prohibirían el matrimonio con los romanos. Los germanos intentarán afianzar su carácter de pueblo no romano, por ejemplo, con la cristiandad arriana. Rechazaron el latín por mucho tiempo y mantuvieron su propia lengua, además de establecerse de forma concentrada en ciertas zonas del imperio. Osorio e Idacio son unos escritores historiadores que trataron a los germanos como una destrucción o renovación del Imperio Romano respectivamente. Orosio ve la parte positiva aunque le duela la barbarie, pero considera que la crisis de Roma es una decadencia y que los germanos pueden aportar un valor nuevo. Por otro lado, Idacio da una visión negativa de los germanos y de sus invasiones, señalando la desaparición del mundo romano. Como rasgos comunes entre germanos y romanos se pueden señalar la idea de monarquía como una forma de organización política. Es una jefatura militar perfeccionada. El rey germano consolida su autoridad, sus poderes, sus atribuciones e imita al emperador romano. La permanencia de los lazos tribales originales del mundo germánico durante mucho tiempo, incluso después de la romanización. La utilización de asambleas de los hombres libres del reino, aunque a medida que la población aumenta, las asambleas van desapareciendo y al final solo sería la aristocracia germánica la que se haga cargo de sus funciones. La diferencia religiosa entre el arrianismo de los germanos como una forma de separación frente a los romanos cristianos. Hay dos tipos de leyes, el derecho romano y el derecho germano, existiendo un distinto grado de romanización entre los pueblos.
Se produjo finalmente una fusión jurídica entre romanos y germanos, sobre todo en la tercera romanización de los pueblos germánicos. Se utilizaron fórmulas romanas para solucionar los problemas germanos, y con el paso del tiempo ambas leyes serán iguales para todo el reino. El poder del rey germano es absoluto, militar, legislativo y judicial, pero en la práctica el poder real no es tan absoluto, ya que se ve influenciado por la aristocracia, además de contrarrestarse con la Iglesia y su idea de que el rey debe ser un hombre justo y buscar el bien común. Hay que añadir que el rey germano es elegido por votación, mientras que para los romanos la sucesión en el poder es algo más dinástico. Los reyes consideraban al reino como una propiedad más, de modo que es posible dividirlo. Los reinos anglosajones, la heptarquía. Los reinos anglosajones darán lugar a 7 reinos conocidos como la heptarquía anglosajona, habitualmente identificados como Essex, East-Anglia, Kent, Mercia, Northumbria, Sussex y Wessex, finalmente unidos en el Reino de Inglaterra. Podemos conocer su evolución desde el siglo V. Los anglos, los jutos y los sajones realizarán incursiones a Gran Bretaña, que no eran de conquista ni de asentamiento permanente, aprovechando el vacío del poder del Imperio Romano, producido por un abandono casi total del ejército romano en la zona, ya que los suevos, vándalos y alanos atravesaban el Rin y una parte del ejército romano se trasladó del continente. Después los germanos querrán asentarse en las zonas de los celtas. Estos terminarán marginándose y se forman los 7 reinos anglosajones conocidos gracias a la obra de Beda Venerable. Aunque no hay un reparto exacto de unos grupos y otros, se pueden diferenciar en zonas. Los anglos se repartían en Northumbria, East-Anglia y en Mercia. Los jutos se ubicaban en el sur oriental, dando lugar al reino de Kent. Los sajones se asientan en el sur de la isla y dan lugar a los reinos Essex, Sussex y Wessex. La romanización entre los reinos anglosajones se da mezclando el cristianismo y las creencias celtas. Eran paganos y no les gustaba la cultura romana. El reino franco, Clodoveo. El rey Clodoveo o Clovis consigue extender el dominio de los francos en todo el territorio de la Galia romana. Derrota a un duque llamado Siagrio, establece una alianza pacífica con los burgundios y finalmente se enfrenta con los visigodos y derrota a su rey Alarico II en la batalla de Bouillé en el año 507. Hacia el año 500, Clodoveo, que era pagano, se convirtió al cristianismo católico. Esta conversión le dio apoyo de una parte de la población de origen romano. Clodoveo mantuvo la práctica germánica de considerar al reino como un patrimonio más dentro de los que se distinguen 4 regiones, que en ocasiones serán verdaderos reinos, que conservan un peso político importante. La primera región es Austrasia, en la zona nororiental, en torno al Rin. La segunda será Neustria, la zona noroccidental en torno al río Sena y a París. Es una población más germana que romana. La tercera región será Borgoña, en la zona suroriental, de fuerte tradición romana. Finalmente, la cuarta región es Aquitania, la zona suroccidental con población de tradición romana. El mayordomo de palacio sería un delegado del rey en cada uno de estos territorios. Se debilita la corte por las luchas internas, las intrigas, los asesinatos. Se va anulando progresivamente el poder del rey. La última etapa del reino franco es la etapa que algunos llaman de los reyes holgazanes. Entre ellos destaca una familia de mayordomos de Austrasia que adquirirá mayor poder. El reino ostrogodo de Italia, Teodorico. El reino ostrogodo se forma en Italia a finales del siglo V. En el 476, Odoacro Érulos destrona al último emperador romano de Occidente en Rávena, Rómulo Augustulo. El pueblo ostrogodo está dirigido por el rey germánico Teodorico, formado en Constantinopla y admirador del Imperio Romano. Intenta armonizar la convivencia entre germanos y romanos. Teodorico establece su sede en Rávena,
Busca la colaboración de los principales hombres de la cultura romana y tiene entre sus consejeros a Boecio y Casiodoro. Boecio fue un romano puro que colaboraba con Teodorico en el reino. Constituido el reino ostrogodo, el emperador bizantino desconfía de este reino porque Teodorico piensa en constituir un imperio germánico que consiga unificar el imperio de Occidente bajo la supremacía de los ostrogodos. Es una forma de restablecer el imperio romano, pero bajo el poder de los ostrogodos. El emperador bizantino promueve el descontento entre la población romana contra la política de Teodorico. Teodorico muere en el año 526, intentando que tanto germanos como romanos vivan en paz y unión. El nieto de Teodorico fue Atalarico, que hereda el reino ostrogodo. La regencia pasó a su madre Amalasuntha, la cual fue asesinada después. Esto dividió en dos bandos al reino, y entre el 534 y el 536, el emperador bizantino Justiniano intenta recuperar los territorios de Occidente. El reino vándalo en África. El reino vándalo pervive cerca de un siglo. Son pueblos de las primeras estepas asiáticas que se han asentado entre germanos y alanos, finalmente trasladados a África. Los vándalos, aprovechando el vacío de poder, dominan la zona norteafricana, aunque débilmente. Desde allí consiguen conquistar Sicilia, Córcega, Cerdeña y Canarias, lo cual impide el abastecimiento de Roma. Hacia el siglo VI tiene una etapa de luchas por el trono. Esa circunstancia fue aprovechada por el emperador Justiniano para ocupar el reino vándalo. En el 533, en la batalla de Tricamerón, se deshace el reino vándalo. Los que perviven son desplazados hacia Oriente, más allá del imperio bizantino. Economía y sociedad en el occidente bárbaro. Existió un descenso de población por la baja natalidad arrastrada desde el siglo II después de Cristo, además de enfermedades como la peste entre los siglos VI y VII que azotaron a toda Europa. Esta disminución de la población hizo que hubiese menos mano de obra para trabajar en los campos. Desciende la producción de alimentos y aparecen periodos de hambruna. La población germánica se une muy lentamente desde el punto de vista étnico y jurídico. Durante mucho tiempo estuvieron separados el derecho romano y las leyes germánicas. El proceso de fusión jurídica para todo el pueblo fue lento. En algunos reinos fue incluso muy tardía. En Occidente es llamativa la crisis urbana, el descenso de población y los continuos intentos de usurpación del poder imperial, las luchas internas constantes. En Oriente, la vida urbana sigue conservando una gran fuerza. El comercio sigue vigente y proporciona importantes ingresos a las arcas del Estado. El emperador consigue mantener el control político. No son habituales las luchas internas como en Occidente. Además, tenían una situación comercial estratégica entre Europa y Asia. Bizancio conserva el dominio de Egipto. Tenían una política de creación de una frontera más firme que en Occidente. Supieron mantenerse frente a los germanos y desarrollaron una labor románica muy amplia que desplazó a los germanos al oeste. El imperio bizantino tiene su centro en Constantinopla. Es el símbolo del imperio, social, político, cultural y religioso. Se consolida reforzando el poder del emperador romano, pero supo elevar más la figura del emperador con un poder absoluto sobre el imperio. Es el jefe del ejército, la cabeza del Estado. Teóricamente es elegido por las cortes, el Senado y el pueblo. Se conserva la apariencia de elección por el pueblo a través de la aclamación que recibe del pueblo tras ser nombrado emperador. Una coronación que sirve para consagrar y ratificar la elección del emperador. En la práctica, el emperador bizantino sucede a su padre. Suelen ser largas dinastías, aunque no se establece cuál de los hijos debe ser el elegido. Es el emperador el que elige cuál de los hijos es el adecuado para el puesto. Las diversas herejías tienen un gran peso religioso y político, que se unen a diversas culturas y ámbitos dentro del imperio bizantino. Se puede distinguir varias regiones. Una región es la península balcánica y Asia Menor. Otra región sería el Próximo Oriente y finalmente Egipto como otra región. Tres regiones unidas al imperio bizantino pero con sus rasgos propios. Estas regiones querían representar su identidad frente a Constantinopla. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado.
No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces, darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.